Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Cómo era la lluvia? Grande. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y aquellos que tienen su Biblia, si pueden subrayar, subió. La palabra subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo. ¿Qué dijo el criado? ¿Qué dijo? Pero Elías no había dicho que había una nube grande, ¿o no? ¿Quién estaba viendo mal? Acá dice que el criado no veía nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña, subraye si puede, una pequeña. ¿Cómo era la lluvia que se oía? ¿Y cómo es la nube que veía el criado? Pequeña. Había un problema, me parece, ahí, ¿no? Algo estaba mal. Pero bueno, dice aquí que el criado ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, escucha esta palabra, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una ¿qué? Pero no era pequeña la nube. Entonces, ¿cómo puede haber una gran lluvia? Y una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. Hasta allí la palabra, la cual tiene como título en esta mañana, y quiero que lo declare como hombre de fe. De lo pequeño, diga. De lo pequeño a lo grande. ¿Y cuántos lo creen? Que es lo que viene para nuestras vidas. Lo que hoy es pequeño, en un momento va a ser grande. Amén. Y lo declaro sobre esta casa, en el nombre de Jesús. Mire, quiero hoy, en verdad, poder compartir esta palabra que a lo largo de la semana el Espíritu Santo me ha estado ministrando. Hoy me llamó más temprano que nunca. Más temprano que nunca. Digo: Señor, gracias, porque es buena señal. Hay palabra, hay comida en abundancia para tu pueblo. A ver, el sacrificio lo debemos hacer, pero cuando Dios tiene una palabra, gloria a Dios por eso. Y yo creo que Dios tiene una palabra para esta mañana sobre cada uno de ustedes. Amén. Mire, aquí en el texto leímos o vemos a un hombre como Elías, profeta de Dios, que si usted va unos capítulos más atrás, dice que en un momento él ora por lluvia, ¿sí? Él ora por lluvia, pero no llovió. Si quieren, vayan a la palabra unos capítulos más atrás. Caso contrario, dice que vino una gran sequía sobre la tierra. Y como consecuencia de esa gran sequía, dice la palabra en el capítulo 18, versículo 1, y el hambre era grave. Vaya en su mente tomando este escenario. Sequía sobre la tierra, por lo tanto no había
fruto o la tierra no podía producir fruto. Y dice que el hambre era grave. Quiere decir que estaba en una situación complicada. Porque Elías, en un momento cuando Dios le dice, vas a tener que ir allí donde saben todo perfectamente, que te va a alimentar esta viuda, pero también vas a tener que ir a ese lugar donde los cuervos te van a alimentar. Este es el contexto de la palabra en esta mañana. Dice que él allí declara esta sequía. Y si usted lee la palabra, ¿cuál fue la consecuencia para que esa sequía venga sobre la tierra? ¿Cuál fue la consecuencia? Y la palabra de Dios lo habla bien claro, por eso en casa tómese el trabajo a partir del capítulo 17 de leer, para que usted vaya teniendo bien en cuenta cómo se va desarrollando este tiempo en el cual dice la palabra que Elías ve una nube grande. Cuando él ya había orado por sequía. Y la consecuencia fue, en el contexto de estos capítulos, es que en los tiempos de Elías se había levantado un rey, ¿cómo se llamaba? Que aquí lo leímos recién. Acab. Este rey, dice la palabra, que no temía a Dios y aún hizo que todo el pueblo de Israel se apartara de Dios. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De la idolatría. Era tan grande la idolatría en el pueblo de Dios, No estamos hablando de los impíos, porque Acab era rey sobre Jerusalén. Entonces, el pueblo se volvió a la idolatría y por la idolatría vino la consecuencia de esta gran hambre sobre la tierra y los cielos dejaron de enviar la lluvia. Un juicio de Dios. Y nosotros sabemos perfectamente, y lo vemos a través de la palabra, que porque el pueblo se apartó de Dios, vino la sequía y vino el hambre sobre la tierra. Luego en Primera de Reyes 18, versículo 2, léalo si quiere en su casa, donde habla, fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Era grave. Una situación muy difícil para el pueblo de Dios. Y mire, también habla de cuando, y esta mañana meditaba y decía, Elías desafió al infierno, porque ¿contra quiénes se enfrentó? ¿Qué dice antes la palabra de Dios? ¿Contra quiénes? Los 400 profetas, ¿de quién? De Baal. Viene este desafío de parte de Elías, y ustedes conocen la palabra que los profetas clamaron a sus dioses, ¿y qué sucedió? Diga, nada. Sin embargo, Elías clama a Dios, dice la palabra que descendió del cielo, ¿qué cosa? Fuego. Y consumió lo que habían sacrificado. Y vemos cómo estos profetas habían detenido de manera tan eficaz la bendición de Dios que el pueblo se volvió idólatra. Porque aún con los profetas de Baal también estaba el pueblo de Dios, los cuales estaban sumergidos en idolatría y donde esa idolatría amenazaba con destruir toda la tierra. Porque conocemos un principio bíblico que dice la palabra que solo a quién adorarás, a tu Dios y nadie más. Entonces aquí vemos cómo el pueblo abrió su corazón a otros ídolos, lo cual
transformaron lo que era una tierra bendita en una tierra maldecida. Porque que haya esta gran hambre, que no llueva, iba a producir que la tierra no diera fruto. Y entonces el pueblo no tenía con qué alimentarse. Y dice en el versículo 39 del capítulo 18, viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿A qué responde esto? Cuando desciende fuego del cielo y comprobaron quién era el verdadero Dios. No el Dios de los Baales, no el Dios de Acab, sino el Dios de los cielos. Y dice que cuando el pueblo se vuelve a Dios, ya comenzó a avecinarse una bendición para Israel. Ahora, quiero dejarles algo. ¿Quién era Baal? Para que usted conozca un poquito más acerca de la palabra. Baal no era un dios más, ¿eh? En esos tiempos, Baal era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Quiere decir que aún el pueblo de Dios, cuando llovía, ¿a quién se lo atribuían? A Baal. Porque él era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Pero también Baal aparece en muchos significados en el Antiguo Testamento. Y uno de esos significados es Señor o dueño. Aquellos que les gusta investigar en la palabra, vayan a Éxodo capítulo 21, versículo 28. Tomen el apunte si quieren. Allí aparece la palabra Señor o dueño. Este Baal. Y la práctica de la adoración a Baal se infiltró tanto en la vida religiosa judía o del pueblo de Israel que dio comienzo en la época de los jueces. Vaya allí a Jueces 3:7, o aquellos que están tomando apunte, anoten Jueces 3:7. Allí se da inicio a la adoración de Baal. Ahora, ¿por quién era puesto los jueces sobre Israel? ¿Quién los ponía? ¿Quién los ponía? Los agarré en una, ¿eh? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién pone y quién saca? Dios. Los jueces fueron puestos por Dios, pero fueron jueces que se corrompieron, que comenzaron y dieron lugar a este Dios terrenal como Baal, el cual lo llamaban Señor y aún dueño. Le atribuían todas las cosas a Baal. Y esto se expandió en Israel durante el reinado también de Acab y afectó a Judá. ¿Quién es Judá? Nación de Dios también, ¿sí? Porque en un momento es Judá y Jerusalén. Israel se dividen entre Jerusalén y Judá, pero eran el mismo pueblo de Dios. Pero aún alcanzó a Judá. Esto usted si quiere lo encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 y 2. Pero preste atención a algo. Todos estos nombres que le atribuían a Baal, en forma general, también hablaban de un Dios de la fertilidad que se creía capaz de habilitar a la tierra. Escuche lo que le voy a decir. Mira hasta dónde llegó el pueblo de Dios. Ellos adoraban a un Dios pagano, el cual atribuían que Él era capaz de habilitar a la tierra para producir cosechas. Y aun cuando las mujeres israelitas tenían hijos, se las atribuían a Baal.
Había un problema grave en el pueblo de Dios. Ya la idolatría había ganado tanto el corazón del mismo pueblo que se desenfocaron de quién era el Dios verdadero. Y aquí comienza esto que vemos cómo Dios tiene que utilizar a Elías para que el pueblo se vuelva. Ahora, aquí hay algo que yo quiero marcar en esta mañana, que es a partir del versículo 41 al 46 del capítulo 18, porque está la oración de Elías. Más allá que el pueblo había decidido volverse a Dios, faltaba la manifestación de Dios sobre el pueblo. Faltaba el tiempo nuevo que Dios tenía. Y quiero que veamos dos cosas importantes en la oración de Elías, más allá de todo este contexto, y vemos cómo Dios usa a Elías para avergonzar a los 400 profetas de Baal, pero también al mismo Acab, que era rey puesto por Dios sobre Israel. Y lo primero que les quiero dejar, para que nosotros podamos ver de lo pequeño a lo grande que Dios tiene, que yo lo creo de todo mi corazón, lo que hoy es pequeño, declaro que se va a transformar en grande. Porque aquí dice la palabra que Elías sí veía ¿qué? Una gran tormenta, una gran lluvia. ¿Y el criado qué veía? Nada. Ahora mi pregunta es, ¿y Acab qué veía? Nada, menos. Entonces, trabajando en la palabra, Dios me da lo primero que le quiero compartir, para que verdaderamente esta iglesia y cada familia que está en esta mañana presente, y aún los que son parte de este ministerio, entremos de lo pequeño a lo grande. De lo pequeño a lo grande. Y lo primero dice en el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahora, leímos el contexto. ¿Cómo Elías puede ver una gran lluvia o una lluvia grande? ¿No había profetizado sequía? ¿Sí o no? Sí. Había sequía sobre la tierra. Había un gran hambre. ¿Y cómo puede Elías ver esta grande lluvia? Lo primero es cuando un hombre de Dios entra en una vida verdadera de fe. Entrar a una vida verdadera de fe. Porque mire, cuando Dios le dice a Acab, sube, come y bebe, ¿qué hizo Elías? ¿También subió, comió y bebió? ¿Qué hizo Elías? Fue a orar. Dice que subió al monte Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro sobre sus rodillas y comenzó ¿a qué? A orar, a clamar a Dios, iglesia. ¿Qué te quiero decir? La diferencia entre un hombre carnal y un hombre espiritual lo vemos reflejado en Elías. Uno se fue a comer, a beber y a dormir. ¿Qué hizo Elías? Se fue a buscar a Dios. Y aquí hay algo importante, porque dice la palabra que subió ¿a dónde? ¿Pero a qué parte del monte? ¿Pero a qué parte del monte Carmelo? ¿A la mitad? ¿Ahí nomás al pie? A la cumbre. Presta atención porque este es un principio espiritual.
Yo puedo orar en mi vida, pero una oración muy básica, hasta muy relacionada a lo terrenal. Ahora, otra cosa es cuando subo a la cumbre a ofrecer sacrificio a Dios. ¿Dónde ofrecían sacrificio los antiguos? ¿A mitad de las montañas? ¿Al pie? ¿Dónde? Arriba. Y esto es espiritual, iglesia. Porque mire, cuando habla de la cumbre, habla de algo elevado. Entonces, Elías elevó su fe a otra dimensión. Porque tal vez Acab tenía fe. Porque él, ¿a quién adoraba Acab? A Baal. Y no estuvo con los 400 profetas que comenzaron a decir que descienda fuego. Había fe, pero una fe terrenal. La fe que te va a conducir de lo pequeño a lo grande es la fe que entra en una dimensión sobrenatural. Porque dice que subió. Y eso habla que mi vida debe elevarse espiritualmente. Mi fe debe elevarse, porque muchas veces, mire, cuando el criado fue y dice que no vio nada, y después vio una pequeña nube. Muchas veces también nuestra fe es pequeña, iglesia. Y cuando la fe es pequeña, no podemos entrar en el tiempo de lo pequeño a lo grande. Yo necesito que mi fe crezca. Yo necesito moverme en otra dimensión espiritual. Mire, quiero que vaya a Marcos, capítulo 9, versículo 24, si puede. 9:24. Dice la palabra en Reina Valera. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo. ¿Todos creemos? Amén. Pero mire, vamos a descubrir algo en esta mañana. Dice creo. Eso habla de que hay fe, ¿sí o no? Una persona que cree, tiene fe. Pero después hay una coma y le dice al Señor, el padre de este endemoniado, ayuda mi incredulidad. Miren, les leo en la Nueva Versión Internacional. Sí creo. Como muchas veces nosotros le decimos a Dios, sí creo. Creo, Dios, que tú tienes una promesa para mi vida. Hay una palabra, hay un propósito. Y continúa diciendo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, pero allí hay un paréntesis. Y este padre le dice, ayúdame, ¿en qué? A ver, yo no estoy entendiendo en esta mañana. ¿Quiere decir que hay cristianos con poca fe? ¿O estoy leyendo mal? Ayúdame en mi poca fe. Y esta iglesia es algo que debemos trabajar. Porque si queremos pasar de lo pequeño a lo grande con la poca fe, no lo vamos a alcanzar. Yo necesito elevar mi fe. Y aún vemos cómo el Señor tantas veces exhortó a los discípulos por su poca fe. El apóstol Pablo dice, oro para que su fe no les falte. Pueblo de Dios, poca fe. Sí, creo que el Señor murió en la cruz, al tercer día resucitó, Dios lo elevó, está sentado a la diestra de Dios Padre, ha establecido una palabra para mi vida.
Creo. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Poca fe. Y aún dice la palabra que cuando el Señor venga, hallará poca fe. Y quiero pasar de lo pequeño a lo grande. Quiero ver el milagro. Quiero ver lo sobrenatural. Quiero ver el poder de Dios. Con poca fe. Imposible. Miren, iglesia, dice que Elías, y aún dice que era un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros. Él podría haber dicho, bueno, voy a orar acá, al pie del Monte Carmelo. No me voy a esforzar tanto. Sin embargo, dijo, no, yo me determino, porque veo con mis ojos espirituales una gran lluvia que va a descender sobre la tierra. Elevó su fe. Y es lo que hoy debemos pedirle a Dios. Señor, dame una fe de gigantes. Dame una fe superior. Porque reconozco que tengo poca fe, que mi fe todavía es pequeña. Principio. Entrar a una vida verdadera de fe, iglesia, donde miren, no el si acaso, no si el tal vez, donde las cosas sucedan en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque la nube viene sobre los hijos de Dios. Pero dice la palabra que el criado no veía la nube. Y Elías le hablaba de una gran lluvia. Mire lo que hace la fe. Oh Dios. No solamente lo que tus ojos ven en forma física, sino lo que Dios está trayendo en lo espiritual sobre ti cuando tienes una fe verdadera. Porque el criado veía una nube, Elías ya veía una gran lluvia. Una gran lluvia. No es lo mismo una pequeña nube que una gran lluvia. Mire este hombre de fe. ¿Y cómo será la fe? Que ni siquiera los 400 profetas pudieron contra la fe que había en su corazón. Por eso debemos entrar a una vida verdadera de fe, iglesia. No una fe, y aún dice la palabra, que muchas veces nuestra fe es fluctuante. Y a esto le llamo crisis de fe. Porque muchas veces se atraviesan crisis de fe. Hoy creemos que Dios lo va a hacer, pero mañana cuando nos tenemos que enfrentar al problema, ¿qué hacemos? ¿Qué le dijo el padre al muchacho? Ayuda mi incredulidad. Quiere decir que dudo de que Dios puede hacer el milagro. Hay una crisis de fe en mi interior y las situaciones me llevan a esa crisis. Estaban ambos en el mismo escenario, Elías, Acab y el criado. Pero ¿cómo puede Elías ver una cosa y el criado ver otra? Por la fe. ¿Cómo estaba la fe del criado? A ver, ¿cuántos? Por el piso. ¿Alguna vez habrá confesado eso? Mi fe está, Señor, por el piso. ¿Cómo era la fe de Elías? Elevada. Una fe superior a lo natural, iglesia. Que ahí está el punto, la fe no te mueve en lo natural, te mueve en lo sobrenatural de Dios para tu vida. ¡Oh! Pero debo pedirle a Dios entrar a esa vida verdadera de fe,
donde los milagros sean parte de mi vida, donde cuando estoy en lo pequeño, yo sé que viene lo grande de Dios. Lo pequeño es una circunstancia, lo pequeño es un tiempo, lo pequeño es un momento, pero lo grande es lo que Dios tiene para ti, iglesia. Y dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No estás llamado para moverte en cosas pequeñas, estás llamado para ver la gloria de Dios sobre tu vida. Pero debo entrar a esa vida verdadera de fe. Y hay un punto que quiero dejarlo para otro tiempo, para otra predicación. ¿Qué hace crecer tu vida de fe? ¿Qué hizo Elías? Oración y palabra. ¿A qué se fue al Carmelo? A orar. Entonces, si no hay intimidad con Dios, no va a haber crecimiento en tu vida de fe. Yo debo entrar en un tiempo nuevo de intimidad con Dios para que mi fe sea gigante y que lo grande lo viva, no solamente lo vea de lejos, lo viva. Por eso lo primero es entrar a una vida verdadera de fe, pero lo segundo, y mire, dice en el versículo 43 de Primera de Reyes, donde estuvimos leyendo. Dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, ¿qué dijo el criado? No hay nada. Y él le volvió a decir, ¿cuántas veces? Vuelve 7 veces. Diga conmigo en esta mañana, tiempo. Tiempo, diga. Lo segundo que te quiero dejar en esta mañana, de lo pequeño a lo grande, es que todo milagro tiene un tiempo. No suceden las cosas por arte de magia. No tenemos al brujito de la esquina. No tenemos a quien te tire las cartas, iglesia. Nos movemos en fe. Pero el milagro lleva un tiempo. Porque dice la palabra que el criado subió la primera vez y no vio nada. ¿Habrá subido la segunda? ¿Habrá subido la tercera? ¿Y habrá subido la cuarta? ¿Habrá subido la quinta? ¿Habrá subido la sexta? Pero subió la séptima y una gran lluvia se desató. Tuvo que esperar un tiempo. Ahora, decir al que está al lado tuyo en esta mañana, ¿cómo andás con ese temita? El de esperar un tiempo. Mire, es tan linda la palabra. Pero muchas veces la necesidad de respuesta. ¿Cuántos tienen necesidad de respuesta? Yo tengo algo en mi corazón que lo estoy anhelando fervientemente. Lo deseo y lo estoy buscando. No sé el tiempo que va a llevar, pero lo anhelo. Pero quiero que entiendas algo. Así como hay un deseo ferviente por medio de la fe, también hay un deseo carnal que no te permite ver el milagro y esperar en el tiempo de Dios. Porque hoy el hombre, ¿cómo se mueve? En urgencia. Yo necesito mi milagro ya, ahora. Ya lo quiero. No voy a esperar años. Y le decimos a Dios, no voy a esperar años que tú hagas el milagro que yo quiero. Lo quiero ya. Y dice la palabra que este criado tuvo que subir 7 veces para ver una pequeña nube. Lo cual dice la palabra que luego se transformó en una gran lluvia.
Y mire, el versículo 45, en la Nueva Versión Internacional, dice: las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y desató una fuerte lluvia. No era una lluvia más, una fuerte lluvia, iglesia. Pero te pregunto, ¿qué había dicho el criado antes cuando Elías lo mandó? No veo nada, no hay nada. Y Elías le decía: una lluvia grande viene. No veo nada, Elías. Y te quiero llevar a algo en esta mañana que lo compartí el día jueves. Si puedes, abre tu Biblia en el Proverbios capítulo 18. Proverbios 18. Con esto voy terminando la palabra en esta mañana. Dice Proverbios 18, capítulo 21. La muerte y la vida están en poder de ¿qué? Tócate. Esto qué filoso. ¿Sí o no? No, bueno, acá no. En este ámbito no. ¿Sí? Está la muerte y la vida en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora quiero leerle este versículo en la Biblia textual tercera revisión, porque les vuelvo a preguntar, ¿qué decía el criado? ¿Que no había? Entonces, ¿cuál era el resultado? Si no veía nada, nada, no había nada. Mire lo que dice Proverbios 21, 18, en la Biblia textual tercera revisión. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Punto o dos puntos. Lo que escoja, eso quiere decir que lo que yo declaro, ¿qué? Es lo que va a pasar. ¿Qué estaba declarando el criado? Nada. ¿Y Elías qué le decía? Gran lluvia. ¿Y el criado qué le decía? Nada. Hasta que tuvo que ir a la séptima vez. Y yo no sé qué sucedió, si fue tocado por Dios, si Elías le dijo: mira, cabezón, no seas testarudo, cree que Dios lo está haciendo. Pero hay una gran lluvia que viene. Y muchas veces, iglesia, aún en nuestra manera de declarar, lo hacemos mal. Lo hacemos mal, porque lo hacemos de manera carnal. No lo hacemos desde una intimidad con Dios, porque cuando tú tienes intimidad con Dios, tu fe va creciendo. Algo está pasando, que lo que hoy es pequeño, mañana será grande para ti, iglesia. ¿Cómo puede ser que Elías veía una gran lluvia y este criado no veía nada, hasta que en un momento dijo: veo, tal vez veo una pequeña nube? Ve 7 veces, cabezón, porque no es una pequeña nube, es una gran lluvia que Dios va a traer sobre tu vida. Porque es el tiempo donde Dios te pasa. Y aquellos que lo toman, estoy hablándole a hombres de fe en esta mañana, y el Espíritu Santo me decía antes de venir aquí: esta palabra es para mi pueblo, porque mucha gente se está moviendo en lo pequeño y yo tengo cosas grandes para ellos. Tengo cosas grandes para ti, iglesia. Sal de lo pequeño, comienza a moverte en fe.
Comienza a accionar lo que Dios ha derramado sobre tu vida, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Pero dice que lo que yo declaro, de eso voy a comer. ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás hablando? Y aún qué estás pensando. ¿Te mueves en lo pequeño o le estás creyendo a Dios? Yo creo que Elías, cuando dijo una gran lluvia, no veía ni siquiera una nube. Porque si no, la palabra de Dios lo dejaría escrito. No veía ni siquiera una brisa, que nosotros ya conocemos cuando hay una brisita olor a lluvia. Pero este hombre, por la fe, dijo: no, Señor, no es una pequeña nube, es una gran lluvia la que tú vas a traer, porque me muevo de lo pequeño a lo grande. Y eso es lo que Dios tiene para ti, iglesia. Y yo sé que estás luchando. Yo sé que hay situaciones en tu vida que te llevan muchas veces a que esa fe sea pequeña. Pero en esta mañana Dios te dice, y te comparto lo que el Espíritu Santo me habló antes de venir aquí, y todavía no había llegado la pastora. Dile a mi pueblo. ¿Quiénes son pueblos de Dios? ¿Quiénes son pueblos de Dios? Dile a mi pueblo que lo que hoy están viendo pequeño es grande.